Tenemos un mensaje de Lucía, la mamá de una niña de 20 años, que dice así: quiero daros las gracias por el episodio de Lunares. Gracias a él supe detectar que uno de los que tenía mi hija no era normal y pude acudir a tiempo al dermatólogo. Quiero felicitaros por la gran labor divulgativa que hacéis, acercando de forma sencilla y entendible toda esta información a madres como yo. Pues gracias a ti, Lucía, esperamos de corazón que tu hija esté bien y que todo haya quedado en un susto. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Sin Cita Previa, el podcast de Adeslas, que yo, Elena Blanco, presento junto a mi compañero, también el pediatra Gonzalo Oñoro. ¿Cómo estás? Hola, Elena, y queridos oyentes, pues encantado de estar otra vez aquí. Parece que todos los episodios decimos lo mismo, pero yo te aseguro que este ratito de divulgación semanal a mí por lo menos me sirve de terapia antiestrés y salgo de aquí lleno de energía. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de la miopía y la hipermetropía en la infancia, que como ahora veremos es muchísimo más frecuente de lo que mucha gente piensa. Pero antes de empezar, te voy a hacer mi famosa pregunta. A ver, Gonzalo, ¿es importante que a un niño pequeño le valore siempre un oftalmólogo? ¿O si creemos que necesita gafas, podemos ir directamente a la óptica? Durante la infancia existe una gran capacidad de acomodación, lo que permite a los niños que fuercen la vista para conseguir enfocar aquello que no ven bien. Por ello, para obtener una graduación exacta, deben valorarse con la pupila dilatada, poniéndoles unas gotitas, ¿no? Y para ello se necesitan pues un medicamento, que son esas gotas que solo pueden pautar los médicos. Por ello, esas primeras revisiones de un niño que no ve bien deben hacerse siempre con el oftalmólogo. Qué bonito, ¿no? Esto, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el ojo? Porque el ojo, ¿qué hace? ¿Una foto y ya está? Pues más o menos es, no te diría que una foto, pero un poco lo que es el mecanismo del ojo funciona muy parecido a lo que es una cámara de fotos, ¿no? Que al final, claro, tú ves los ojos de una persona y salvo que te lo hayas estudiado, no sabes cómo es por dentro, pero al final es una esfera que es transparente y al final ahí está la retina, que todo el mundo sabe lo que le suena, que lo que hace es recoger la luz del exterior, que al final es lo que hace una cámara de fotos, ¿no? Pues la luz que se refleja en los objetos y entra en la cámara, que es como una caja oscura, ¿no? Era como se llamaban antes, y al final en las cámaras ahora hay un sensor digital, pero antes había una película, ¿no? Que es lo que sería la retina. Claro, y esto imprime esta imagen en un sitio concreto que después los nervios ya lo van a pasar al cerebro y ya lo van a traducir en, pues, una vaca es una vaca, una persona es una persona, o esta señora que veo es mi madre, ¿no? Eso es. Pero claro, necesitamos que esta imagen pase bien, o sea, que todos los medios que estén por delante sean transparentes, ¿no? Pues el cristalino, todo lo que contiene dentro del globo ocular, y se imprima directamente en la zona de la retina que está justo, es como la parte posterior de la esfera. ¿Qué pasa? Que si hay algo entre medias que hace que no llegue bien, o esta imagen se imprime por delante o por detrás de la zona exacta de la retina, que es donde está el nervio óptico, pues cualquiera de esas cosas van a hacer que esta imagen pues no se produzca con claridad. Lo más habitual es que se quede o como por delante de la retina, que es lo que pasaría en las personas miopes, o bien que se quede por detrás, que es lo que pasaría en las personas con hipermetropía, ¿no? Hay otros defectos de la visión, pero bueno, esto es lo que vamos a hablar hoy y lo que nos importa, ¿no? Que esta imagen no se imprime directamente en la retina, sino o antes o después. Claro, pero al final en los niños, que luego es una parte muy importante, has dicho lo del cristalino, pero también está la córnea, está el iris, ¿no? Claro, Que es la pupila. las cataratas, por ejemplo. Que son sí, pero que al final, pensando en eso de que el ojo es una cámara de fotos, son como las lentes y el diafragma de una cámara de fotos. O sea, el que le guste la fotografía entenderá perfectamente cómo funciona un ojo, ¿no? Que es, pues claro, hay mucha luz, esa pupila, el iris se contrae para dejar pasar menos luz, porque si no veríamos tanta luz que no veríamos nada. O no es lo mismo si tienes que enfocar un objeto que está lejos, necesitas que ese cristalino, como has dicho, se acomode, ¿no? Y entonces eso es muy importante porque los niños tienen mucha más capacidad de acomodación de lo que pasa en las personas adultas. Pero bueno, en la miopía, Elena, que lo has anticipado un poco, ¿no? La imagen no está bien enfocada porque esa luz está por delante de la retina, por decirlo de alguna manera. La imagen, ¿no? Sí, la imagen, claro, al final lo que hace el cristalino y la córnea son los haces de luz, concentrarlos para proyectarlos en la retina, ¿no? Y esto ocurre en la miopía, ocurre por delante, ya sea por lo que llamamos un exceso de potencia de refracción, ¿no? Que es porque la córnea es mucho más curva de lo normal, o porque el ojo
es más grande, ¿no? Que la caja es mucho más grande de lo que la lente, que sería el cristalino, y entonces eso hace que la imagen se proyecte por delante de la retina, ¿no? Y por tanto, pues no vemos bien. Eso es, lo que vemos es borroso. Tiene un componente hereditario y suele aparecer en edad escolar, ¿no? A partir de los 7, 8 años es cuando lo solemos ver, y desde ahí aumenta lentamente hasta los 25 o 30, que es el momento en el que la miopía se suele estabilizar. Y la hipermetropía, pues es lo contrario, ¿no? Claro, en este caso, pues esta imagen se reproduce en la zona de detrás de la retina, de manera que no vemos bien de cerca. Y esto ocurre, pues por lo contrario, porque la córnea tiene poca curvatura o el ojo es más pequeño de lo normal. Es verdad que la hipermetropía tiene algo de diferencia con la miopía, porque en realidad todos los niños pequeños tienen cierto grado de hipermetropía, unos más y otros menos, pero se cree que esto es fisiológico en cierta manera y que se va corrigiendo con la edad hasta que más o menos a los 7-8 años han desaparecido las hipermetropías, que justo coincide cuando empiezan a aparecer las miopías. Y fíjate si es normal que incluso si tú gradúas a un niño que no presenta síntomas y que tiene hasta 3 dioptrías, pues de hipermetropía, dices, ¿no? 3 dioptrías, que así suena bastante, eso parece ser normal, ¿no? O sea que se considera fisiológico en cierta manera, pero aquellos grados en los que sí que presentan síntomas, que sí que hay una afectación de la visión o que tienen graduaciones muy elevadas por encima de este valor que hemos dicho de 3, pues sí van a precisar corrección. Y luego es importante que tiene un gran componente hereditario, o sea que si papá o mamá llevó unas gafas porque no veía bien de cerca cuando era pequeño, pues ojo esos niños, ¿no? Porque tienen más riesgo de presentar esta hipermetropía que precise corrección que los que no. Y luego nos queda el tercer defecto de refracción que es frecuente, que es el astigmatismo, que en este caso lo que ocurre es que la córnea, ¿no? La parte que es la parte más anterior del ojo, no es esférica. Entonces, en vez de ser como una pelota de fútbol, que sería igual por todos lados, sería como una pelota de rugby. O sea que hay una zona que es más cóncava, otra que es más convexa. No es perfecta. No es perfecta, y esto hace que la refracción de la luz no sea igual por todos lados. ¿Esto qué va a hacer al final? Pues por decirlo de alguna manera, que hay parte que se enfoca adelante y parte que se enfoca atrás, y al final lo que les pasa a las personas con astigmatismo es que ven desenfocados los objetos, que no los ven completamente bien definidos. Les pasa más casi en visión lejana, pero también les pasa en visión cercana, ¿no? O sea, tú, dependiendo del grado de graduación, ¿no? Pero un miope se despierta por la mañana y a lo mejor para estar por casa, que tienes los objetos cerca, no necesita ponerse las gafas, y cuando va a conducir o cuando va al cine o ve la tele, que sí que está más lejos, se las tiene que poner. Pero a una persona con astigmatismo es el típico que necesita las gafas prácticamente desde primera hora que se levanta hasta última hora que se acuesta, porque le sucede prácticamente en todos los rangos de visión. Suele tener también un origen congénito, y sí que es verdad que el astigmatismo suele permanecer estable. Y bueno, es el error de refracción que se considera más frecuente, pero pasa un poco como la hipermetropía, que en los casos que son leves y sobre todo si no está asociado a mio o hipermetropía, no se suelen tener que corregir. Bueno, yo creo que toda la población general tiene claro que esto de los defectos de refracción es bastante frecuente. Hay muchas personas con gafas por la calle. Eso te iba a decir, tú vas andando por la calle y casi pues la mitad, a lo mejor no la mitad, pero 1 de cada 3, contando adultos y niños, sí, ¿no? Claro, mira, la miopía se calcula que el 20% de los niños en edad escolar tienen algún grado de miopía, lo que no quiere decir que presenten síntomas, ¿no? Pero si mirásemos la visión de los niños, pues vamos a encontrar, sobre todo ya por encima de esta edad que hemos dicho, más pues ya empezada la primaria, mitad de primaria, pues vamos a encontrar que tienen algún grado de miopía. Y además se está viendo que en los últimos años esta prevalencia de afectación de niños con miopía, o sea, de niños que necesitan miopía y además una corrección con gafas, está aumentando. Se cree que es por el exceso de sedentarismo, el uso excesivo de pantallas que nos obligan a mirar de cerca y el poco tiempo que pasamos al aire libre, ¿no? Ahora, pues las actividades cada vez son más en espacios cerrados y nosotros necesitamos el ojo tanto para mirar de cerca como para mirar de lejos. Y si estás en un ambiente cerrado, no vas a hacer una visión lejana, ¿no? Por eso también es importante, pues, los recreos escolares o incluso en estos niños más mayores, pues que están haciendo deberes, pues que cada un rato, eso ya lo contamos también en uno de los episodios, pues que hagamos un descanso de 2 minutos para mirar de lejos y poder enfocar de lejos. Sí, mirar, ¿no? al horizonte, ¿no? Los objetos lejanos. Por una ventana, importante. Y respecto a la hipermetropía, pues aquí es más difícil decir cuántos niños tienen hipermetropía, porque como bien has dicho antes, pues se considera fisiológica sobre todo en los niños más pequeños. De hecho, hay estudios en los que en niños de entre los 5 y los 7 años hasta el 45% tiene hipermetropía, es decir, casi la mitad, ¿no?
Pero claro, si decimos que es fisiológica y no requieren la mayoría corrección, pues decir que el 50% son hipermétropes, pues sí, pero esto no quiere decir que vayan a necesitar gafas. De hecho, de ese 45%, en torno a un 20% como mucho requieren gafas. Y pasa un poquito lo mismo con el astigmatismo, que es muy, muy, muy frecuente. De hecho, hay estudios que se han realizado entre los 3 y los 10 años que elevan la incidencia hasta un 65%. Pero como muchos de estos errores son leves, pues no requieren corrección y entonces pues no es como los miopes, que los miopes sí que sabemos que es una cosa que aparece y luego es estable, ¿no? Y que seguramente va a haber que corregir. Ahora, vamos con el pediconsejo. Si tu hijo tiene el ojo rojo y le gañas, límpiaselo con suero fisiológico y una gasa. Y si después de 24 o 48 horas persiste la situación, pide cita con tu pediatra para que valore ponerle un colirio antibiótico. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Sin Cita Previa en cualquier plataforma de podcast. Déjanos un comentario y visítanos en el espacio de salud y bienestar de Adeslas para disfrutar de los mejores contenidos de salud creados por nuestros expertos sanitarios. Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa. Bueno, las conjuntivitis, qué frecuentes son, Gonzalo? Sí. Estas legañitas del ojo al despertar, ojo pegado. Importante, limpiarlo con suero y no manzanilla. Eso es. ¿Verdad? Y si persiste, pues ya habrá que valorar el pediatra si les ponemos un colirio, porque no todas las conjuntivitis requieren un colirio. Bueno, si avanzamos un poquito más en el tema del que estamos hablando de hoy, ¿no? Esos errores de refracción, la miopía, la hipermetropía, yo creo que casi la parte más importante del episodio es lo que vamos a hablar ahora, que son los síntomas que producen o cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta para intentar detectar cuanto antes mejor a un niño que no ve bien, ¿no? Porque puede estar implicado en fracaso escolar, o al final el mundo en el que vivimos es un mundo audiovisual, pero eminentemente visual, y si un niño no ve bien, pues toda la parte que tiene del aprendizaje, pues a lo mejor no la hace de forma correcta, ¿no? Entonces lo primero que hay que tener en cuenta, Elena, es que los niños no te van, sobre todo los pequeños, no te van a decir que ven mal, ¿no? No es un adulto que está acostumbrado a ver bien y de repente empieza con presbicia y dice, uy, esto ya no lo veo bien, me tengo que alejar porque no lo enfoco. Un niño de 4 años ve como cree que tiene que ver, ¿no? Claro, eso es el primer condicionante, que si tú no tienes comparativa contigo mismo, no te puedes quejar de que ves mal, ¿no? Y de ahí, pues, son cosas que tenemos que observar los adultos, ¿no? Pues, oye, es que me llama muchísimo la atención que se acerca muchísimo para leer, la tele, o al revés, o le digo, mira, que viene por ahí el abuelo, y el niño no lo ve hasta que está muchísimo más cerca, ¿no? O sea, son cosas, o por ejemplo, que dicen, es que no veo bien la pizarra, ¿no? Ahí, si se quejan ellos, fenomenal, pero si no... Claro, pero el de no veo bien la pizarra va a ser un niño 8, 9, 10 años, sí, el de 4. Pero los niños pequeños, claro, tenemos que estar los adultos. Y luego, por ejemplo, la primera cosa, que no se quejan, y la segunda es que, ya lo has dicho, tienen un poder acomodativo muy grande. Es decir, que los músculos que abren y cierran el objetivo de nuestra cámara, como lo has dicho, ¿no? El cristalino, como el iris se abre y se cierra, pues eso es lo que nos va a permitir que la imagen se enfoque delante o detrás, ¿no? Y nos produzca una buena imagen. Entonces, como este ojito está tan tierno y funciona todo tan bien, pues aunque tengan realmente un defecto de refracción, son capaces de acomodar mucho para producir una buena visión. ¿Eso qué pasa? Primero, que este exceso de acomodación podría dar síntomas, por ejemplo, como de dolor de cabeza, ¿no? Que hay veces que dicen un dolor tensional al final del día después de un exceso de haber forzado la mirada, ¿no? O haber forzado la visión, y hay veces que acomodan tanto que ya un ojo se pierde, y a veces son los ojos que es el estrabismo, ¿no? Y el ojo vago, ¿no? Claro, la hipermetropía muy marcada, al final puede incluso uno de los ojos como desconectar, ¿no? Entonces, bueno, eso son cosas que tenemos que vigilar los adultos y ante la más mínima duda derivar. Y luego, por supuesto, si el niño presenta síntomas, ¿no? Claro, aparte luego las revisiones del centro de salud, las revisiones del niño sano, se pueden hacer pruebas que nos pueden dar información, ¿no? Los optotipos, todos los conocemos, ponte ahí a 5 o 6 metros y empieza a decirme las letras con un ojo tapado, ¿no? O los niños pequeñitos que te lo dicen con dibujitos porque todavía no se saben las letras. O lo que llamamos visión estereoscópica, ¿no? Que es la visión en 3D, es esa tarjeta que parece como una especie de holograma, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y el niño tiene que detectar un objeto. Para eso necesitas los 2 ojos y que los 2 ojos vean bien, ¿no? Bueno, pues son pruebas de cribado que nos pueden poner en alerta. Lo que sí que está claro es que es importante, por esto que has dicho de la acomodación, que cuando creemos que un niño no ve bien, lo valore por primera vez el oftalmólogo,
porque hay que valorarles. Decimos con la pupila dilatada, que obviamente la pupila se dilata, pero lo que te hacen es ponerte unas gotas. Quitar esa función de acomodación. Claro, y entonces desaparece la acomodación, con lo cual te dan la graduación perfecta de tu ojo, porque incluso con los optotipos nos puede pasar. Tú tienes un niño en la consulta, revisión del niño sano, que no ve bien, pero se tapa un ojo y tiene un exceso de acomodación, ¿no? O sea que tiene esa capacidad de forzar la vista y a lo mejor las letras te las ve bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese niño cuando empieza a dar síntomas ya le graduaremos, pero sobre todo que corremos el riesgo de de cara a luego hacer un diagnóstico y sobre todo poner unas gafas. Si no lo hacemos con la pupila dilatada en los niños, a lo mejor le vamos a poner unas gafas que no le corresponden verdaderamente a su graduación. Con menos ¿no? gradación. Entonces es muy importante, sobre todo por debajo de los 12 o 14 años, ¿no? Que es un poco la edad en la que tienes esa potencia de acomodación, que sean valorados por el oftalmólogo. Y aquí una cosa curiosa que yo quería decir, claro, la vista cansada es lo contrario. Vas perdiendo el poder de acomodación y entonces ya no tienes esa posibilidad de adaptarte tan bien. Bueno, por tanto, volviendo a nuestro tema miopía y hipermetropía, hay unos signos de alarma que nos tienen que hacer sospechar que puede haber algún defecto y que bajo la premisa de que aparezcan alguno de estos síntomas pues, o signos deberíamos valorar derivar al oftalmólogo. Ya has dicho varios, ¿no? Pero sí, bueno, por está claro que si el niño se queja, si se acerca mucho, si desvía los ojos, dolores de cabeza, un exceso de lagrimeo, de sensación de que está incómodo. A veces incluso los orzuelos de repetición, porque son niños que están totalmente frotándose los ojos todo el rato, puede ser por una conjuntivitis alérgica, pero si no presenta esos síntomas, pues tenemos que pensar ya es que a lo mejor el niño no ve bien y tiene sensación de que rascándose va a ver mejor. Y luego padres que hayan tenido defectos de refracción muy grandes y sobre todo en la infancia, pues los hijos de padres con miopía magna o que tuvieron hipermetropías muy, muy grandes en la edad infantil o astigmatismos de estos que precisan corrección, porque si hemos dicho que son muy habituales y que no pasa nada, pero si uno tiene un astigmatismo que dice no, es que yo llevo gafas desde que es pequeño porque tengo un astigmatismo grande, pues todos esos niños son más de riesgo, porque tienen cierto componente genético estas cosas, de que precisen una corrección, por tanto hay que derivarlos cuando son pequeñitos. Incluso aunque no tengan síntomas, ¿no? Porque hemos dicho que ese niño de 3 años no se va a quejar. Esos niños con antecedente familiar, pues está bien que les haya valorado el oftalmólogo cuando son pequeños, aunque no tengan síntomas. Y luego en el caso del fracaso escolar, como hemos dicho, hay series que dicen que hasta el 30% de los niños con un fracaso escolar pueden tener un error visual no diagnosticado. A ver, claro, la población con fracaso escolar, que tiene la incidencia que tiene, claro, si les evalúas la visión, pues teniendo en cuenta que son muy prevalentes que es muy también. prevalente, pues seguramente lo vamos a detectar. Claro que el error de ver bien sea la consecuencia del fracaso escolar, eso ya sí que no está del todo demostrado, pero bueno, que no tenerlo ahí un poco, ¿no? en la cabeza, ¿no? Que oye, este niño verá bien, no verá bien, bueno, podemos hacer un cribado en la consulta, podemos preguntar antecedentes familiares y oye, si lo ve el oftalmólogo y estaba bien, pues muy bien, pero ya esa parte pues no la hemos como eliminado, ¿no? De las causas por las que, por ejemplo, el niño no lee bien, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer para que estos niños vean bien? Una vez que ya les hemos graduado, les hemos sacado las dioptrías que tienen, ¿cuál es el tratamiento? Pues normalmente cuando son sintomáticos o cuando tienen valores grandes que precisan un exceso de acomodación, pues indica unas gafas correctoras, ¿no? Unas lentes correctoras para disminuir los síntomas que presente el niño. Y obviamente si tiene una miopía leve y el niño está fenomenal, pues a lo mejor ese niño se puede esperar e ir evaluando con el tiempo, porque ya hemos dicho que como va creciendo poco a poco durante toda la adolescencia y el final de la juventud, ¿no? Pues importante verlo. Y aparte, que hasta cierto punto, una vez que te colocan gafas, te acostumbras a las gafas, ¿vale? O sea, quiero decir, como con la gafa ves mejor, ¿no? Porque al final lo que hace la gafa es la luz, hace que caiga justo en la retina para que veas bien. Entonces, sobre todo en los niños que son pequeños, si tú les pones una gafa, muchas veces esa parte de acomodación que ellos podían hacer ese sobreesfuerzo para ver bien, dejan de hacerla porque para eso ya tienen la gafa. Entonces, al final se acostumbran a la gafa. Y a los miopes nos pasa mucho, como que siempre queremos un poquito más, o queremos un poquito más, o a lo mejor, a mí no sé si a ti te pasó estudiando la carrera, que tú también has llevado gafas mucho tiempo, esa época en la que
pasas tanto tiempo estudiando que te sube. Te sube la graduación. Tiene ¿Por qué? sentido, Por lo mismo que hemos dicho al principio, porque casi no estábamos al aire libre mirando al infinito. Pues claro, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, a mí estudiar medicina me sumó 2 dioptrías. Estaría guay hacer ver cuántos médicos llevan gafas, o cualquier carrera o cualquier oposición que requiere mucho tiempo de estudio, pero seguro que la incidencia de errores de refracción está aumentando. Bueno, y 2 cositas. ¿Lentillas podría usar un niño? Sí, podría usar. El problema es que, claro, para el uso de lentillas requeremos una autonomía, que se limpien bien, que no estén infectadas, que el niño se las sepa poner. Entonces, en general, se suele esperar a que el niño sea lo suficientemente autónomo como para que las pueda manejar por él solo. No tiene ningún sentido que a un niño de 3 años le tengas que estar, ponte las lentillas. No, que tiene muchísimo más riesgo de infección. Claro, ¿no? O sea que pues no se suelen utilizar, pero por poder se podría, pero normalmente se prefieren las gafas. Ojo, las gafas de ahora han cambiado mucho respecto a las gafas de hace 20 o 30 años. No digo en el tipo de cristal, que también habrá cambiado mucho. Me refiero a la resistencia. Yo me acuerdo que tenía un amigo... Son como de resina súper elásticas, son maravillosas. Y ya no se rompen. Yo me acuerdo que tenía un amigo en el colegio que se le rompían las gafas. No, mi hermana. Todas las semanas. Mi hermana todas las semanas. Y era aquello, no, otra vez las gafas. Y bueno, pobrecillo. Ahora las gafas no se suelen romper, suelen ser mucho más elásticos, ¿no? Como las de tu hermana. Nosotros íbamos a la óptica todas las semanas también. Y luego, bueno, en los últimos años, y con la idea un poco de retrasar el uso de las gafas, sobre todo las miopías que son todavía de bajos grados y poco sintomáticas, se utiliza los colirios de atropina, que es cada vez más habitual verlos en la consulta, con la idea, o sea, esto lo que hacen es que básicamente te dejan la pupila dilatada de manera que hacen que entre más haces de luz y de manera que coloquen bien la imagen en el sitio en el que queremos que lo pongan, la retina. Entonces esto no te va a quitar la miopía porque la miopía ya la tienes, pero hace que mejore la visión y retrase el uso de las gafas. Se usa pues eso en los niños, más en la preadolescentes quizás, pues 2-3 años mientras tenga utilidad y bueno, se consigue retrasar el uso de las gafas. Y algunos usan la atropina ya con gafas, pero muchas veces evitan esa progresión de a lo mejor de 3 dioptrías a 9 dioptrías, que luego son cristales muy, muy gordos, ¿no? Entonces la atropina la verdad es que está funcionando, la verdad es que muy bien. Y ahora unos consejitos, toma nota, que no te olvides. La miopía es el defecto de refracción que nos impide ver de forma nítida los objetos lejanos, a diferencia de la hipermetropía en la cual lo que se ve mal son los objetos cercanos. Un niño pequeño no sabe que ve mal, por lo que debemos estar muy atentos a los signos de alarma para, en caso de que aparezcan, acudir al oftalmólogo. En los hijos de padres con alteraciones de la refracción desde pequeños o con alta graduación, es muy recomendable que se realicen revisiones periódicas en el oftalmólogo, aunque estén asintomáticos. Pues hemos llegado al final, esperamos que este episodio os haya sido útil. Y como siempre os damos las gracias por estar al otro lado de los auriculares y también gracias a Deslas por seguir confiando en este podcast. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! En el siguiente episodio vamos a hablar de la rinitis en la infancia, alergia o resfriado.